A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Germán Tomás Ehrenfeld, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en psicología de la Universidad de Montreal, Canadá, también tiene un diplomado en neuropsicología infantil de la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Además de ser docente en la DIPA, de las certificaciones de WISC 5, WISE 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados a la evaluación neuropsicológica. Dicho esto, le damos el paso a Germán para que inicie con la presentación. Muchas gracias, muy buenas noches, Marí, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien y que estén preparados para esta pequeña tardecita que vamos a hacer esta ponencia. La verdad que a medida que he visto, ¿cierto? De alguna manera he podido observar en la práctica clínica, ¿cierto? Algo que generalmente dificulta a los equipos que trabajan con niños con trastornos del neurodesarrollo, muchas veces es determinar si hay un diagnóstico o no, si se cumplen o no los criterios para determinar que hay alguna dificultad. Y debido a eso, ¿cierto? Me puse a reflexionar al respecto y algo que creo que muchas personas todavía, digámoslo así, sufren o tienen una dificultad al respecto es la dificultad del lenguaje en las personas con discapacidad intelectual. Y generalmente he escuchado historias de, por ejemplo, que el psicólogo manda al fonoaudiólogo a evaluar, el fonoaudiólogo dice, no, esto no es algo del lenguaje, esto es algo más cognitivo, y devuelve al paciente al psicólogo, ¿cierto? Pero a veces el psicólogo no sabe si realmente es algo, digamos, encima de la línea del lenguaje o lo intelectual. Entonces yo dije, creo que es un buen momento y una buena temática para poder hablar de cara, ¿cierto? A la evaluación y el diagnóstico, que básicamente es parte del programa que nosotros tenemos, ¿cierto? Como diplomado de psicodiagnóstico infanto-juvenil en la DIPA. Así que, dado que es relevante que nosotros podamos de alguna manera aclarar la práctica clínica, ¿cierto? Con afinar los detalles de los diagnósticos diferenciales, que decidí hacer esta ponencia el día de hoy. Esta se titula entonces El rol de la evaluación psicológica en el diagnóstico diferencial entre trastorno del lenguaje y la discapacidad intelectual. Y como objetivos, planteé que en primer lugar vamos a revisar cuáles son los criterios diagnósticos para los trastornos del lenguaje, ¿cierto? El trastorno del lenguaje particularmente y la discapacidad intelectual. Vamos a ver que el trastorno del lenguaje se engloba dentro de los trastornos de la comunicación según el DSM-5 y trastornos de la comunicación y trastornos del desarrollo intelectual forman una misma rama que son los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, ¿cierto? Muchas veces la definición, ¿cierto? O el detalle técnico a veces se escapa de nuestra expertise y por eso es bueno quizás revisar algunos detalles al respecto. Y el segundo objetivo es describir qué recomendaciones o qué cuidados debiésemos tener al momento de realizar un diagnóstico diferencial entre estos dos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la discapacidad intelectual, qué es lo que sabemos de esta condición y como yo les comentaba en un principio, ¿cierto? La discapacidad intelectual se engloba dentro del apartado de los trastornos del neurodesarrollo en el DSM-5 y la discapacidad intelectual se define, ¿cierto?, como una condición que comienza durante el periodo del desarrollo y que presenta limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo. Vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de discapacidad intelectual. Primero, ¿cierto?, tenemos el criterio A, que son las deficiencias o las limitaciones en la función intelectual, las cuales se deben medir a través de evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individuadas para la población. ¿Ya? Ese es el criterio A. El criterio B se define o más bien hace referencia a las dificultades en el comportamiento adaptativo, el cual lo vamos a definir a continuación, ¿cierto? Pero dichas dificultades en esta habilidad, en estos comportamientos adaptativos,
tienen que además producir dificultades en el cumplimiento de los estándares del desarrollo social y la autonomía para nuestro evaluado, ¿ya? Estas dificultades en la conducta adaptativa tienen que además generar una disfunción, ¿cierto?, en más de un contexto. Puede ser en el hogar, la escuela y en la comunidad. Y el criterio C es que estas dos dificultades se hayan presentado durante el periodo del desarrollo. Dado que nosotros consideramos estas condiciones como trastornos del neurodesarrollo, es importante recalcar que tiene que presentarse en la infancia, ¿cierto? Y la adolescencia, y no deben ser algo adquirido debido a alguna enfermedad, alguna condición médica o algún daño cerebral, ¿ya? Algo interesante es que el DSM-5 habla de que la discapacidad intelectual se debe especificar la gravedad de acuerdo a cuatro niveles: leve, moderado, grave y profundo, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, la discapacidad intelectual se caracteriza por tener tres criterios, ciertos diagnósticos, los cuales, si ustedes siguen un poco la metáfora de los pilares, de alguna manera, los tres sostienen o no la presencia del diagnóstico. Esto es muy importante, ya que cuando yo hablo de tres diagnósticos, hablo de que los tres tienen que conjugarse, ¿cierto?, para hablar de discapacidad intelectual. Y si no están estos tres criterios, el diagnóstico se cae, ¿ya? ¿Por qué razón? Muchas veces, y la gran, digámoslo así, tendencia o el error que ha sido, que no solamente reciente, sino que a lo largo de toda la historia, ha sido diagnosticar la discapacidad intelectual únicamente a través de la medición del CI. Eso es algo que desde 1920 se viene cuestionando, pero que lamentablemente muchas veces por falta de conocimiento o de especificaciones técnicas todavía se cumple. Tener una prueba de inteligencia bajo el promedio o en rango extremadamente bajo no me asegura de que haya o no una discapacidad intelectual. También que haya dificultades en la conducta adaptativa solamente no significa que haya discapacidad intelectual. Y estas dos dificultades, ¿cierto? Si se conjugan, no me aseguran todavía si que hay discapacidad intelectual, sino es algo que haya emergido durante el periodo del desarrollo, que no sea secundario a una condición médica. Por ejemplo, yo en mi experiencia, en mi carrera profesional, pude trabajar mucho con pacientes oncológicos y estos pacientes, después de su tratamiento oncológico, presentaban dificultades en la función intelectual y dificultades en la conducta adaptativa, pero nosotros sabíamos que eran dependientes de su condición de haber sobrevivido a un tumor cerebral, una cirugía y radioterapia. Si en ese caso yo solamente considerase dos de los criterios y no el tercero, yo estaría haciendo un diagnóstico equivocado. Por ende, es muy importante que aquí el diagnóstico, ¿cierto?, es la suma de las tres tareas, ¿cierto?, los tres déficits, ¿ya? Ahora, vamos a especificar algunas cositas. El DSM-5, el texto revisado, ¿cierto?, publicado en 2022, sugiere que el criterio A se cumple cuando en la prueba de inteligencia hay una puntuación bajo las dos desviaciones estándar, ¿ya? Algo importante aquí es que la discapacidad intelectual tiene que diagnosticarse, el criterio A, con pruebas que estén validadas o adaptadas para la población, ¿ya? Yo sé que esto no es no todos los países cuentan con instrumentos que estén adaptados a la población, por ende se puede dificultar, pero dicho esto, ¿cierto? Es importante que conozcamos que para que se cumpla el diagnóstico técnicamente, tiene que haber unas dos desviaciones bajo el promedio. Si nosotros tomamos de referencia una escala como la escala Wechsler, que tiene como métrica un puntaje promedio de 100 y una desviación estándar de 15. Esto supone que la puntuación de discapacidad intelectual, para hablar de ella, ¿cierto? O para hablar del criterio A, mejor dicho, tiene que oscilar entre 65 y 70 y debe incluir un margen de error de 5 puntos. Es decir, que entre 65 y 75, si consideramos el error de medición, podría ser una puntuación que diríamos que hay una limitación en el funcionamiento intelectual.
Esto algo, ¿cierto?, de que también no se habla mucho, que es el error de medición en las pruebas. Muchas veces se considera que las pruebas de inteligencia, ¿cierto?, son 100% eficaces, pero no es así. Las pruebas de inteligencia, por definición, según la teoría clásica de los test, nunca miden al 100% un constructo, ya que la puntuación verdadera siempre va a estar escondida o camuflada, ¿cierto?, con el error de medición. Esto por naturaleza de la medición de la inteligencia. ¿Ya? No es como, por ejemplo, tomarnos un examen de sangre, ¿cierto? Una muestra o análisis de sangre, ¿cierto? Y buscar cuánto hematocrito, glucosa, ¿cierto? O hemoglobina glicosilada tenemos, ¿cierto? No, no funciona de esta forma, lamentablemente. Entonces, siempre tenemos que considerar los errores de medición cuando tenemos que verificar si se cumple el criterio A. Ahora, con respecto al criterio B de la conducta adaptativa, va a ser muy importante que piensen y que tomen en cuenta de que hoy en día en el diagnóstico de discapacidad intelectual y particularmente en el establecimiento de la severidad del mismo, lo más importante es el criterio B. ¿Ya? Y el DCM-5, texto revisado, dice que el criterio B se cumple cuando al menos un dominio de la conducta adaptativa, que puede ser conceptual, social o práctico, está lo suficientemente deteriorado para que la persona tenga dificultad para desenvolverse en múltiples entornos. ¿Ya? Em, entonces, aquí va a ser interesante e importante remarcar que em, la IDD, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, plantea y sugiere que también debiésemos tener un margen, o digámoslo así, una métrica para establecer el criterio B de la discapacidad intelectual. Y ellos sugieren que también una puntuación bajo las dos desviaciones estándar en una prueba estandarizada para la población, ¿cierto? Podrían sugerir de que hay dificultades en la conducta adaptativa. Bien, por último, por consiguiente, ahora hablemos un poquito de los trastornos de la comunicación, en donde se encuentra aquí el trastorno del lenguaje, ¿ya? Si nosotros citamos el DSM-5, ¿cierto? La gran, digámoslo así, apartado, ¿cierto? Son los trastornos de la comunicación en general. Incluye más que solamente el trastorno del lenguaje, ¿ya? Y bueno, vamos a tener cinco diagnósticos aquí estipulados. Trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, trastorno de la comunicación social y el trastorno de la comunicación no especificada. Si bien es cierto, el estudio del lenguaje está mucho más profundizado, ¿cierto? Y mucho más competente que un fonoaudiólogo o un logopeda, ¿cierto? Sea capaz de explicarlo mejor que un psicólogo. Sí es importante y podemos nosotros revisar los criterios que están estipulados en el DSM-5, ¿ya? Ya que no solamente ahí los fonoaudiólogos lo utilizarían, sino también psiquiatras, médicos, psicólogos, otros profesionales de la salud mental pueden saber cómo se componen estos diagnósticos, ¿ya? Vamos a revisar cada uno de ellos. El trastorno del lenguaje, ¿cierto? Se define por la presencia de estos cuatro diagnósticos, o sea, estos cuatro criterios diagnósticos, ¿cierto? El primero, que hay dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, ¿cierto? Que incluye vocabulario reducido, estructura gramatical limitada o un deterioro del discurso. Otro, el criterio B, sería que las capacidades del lenguaje estén notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado para su edad. ¿Sí? Y esto aquí seguramente los fonoaudiólogos o logopedas, ¿cierto? Tienen y manejan sus propios instrumentos para poder evaluar esto. ¿Sí? También el criterio C, que esto se produce en las primeras partes del desarrollo, y el criterio D, fíjense que lo voy a mencionar, ¿cierto? De que las dificultades no pueden atribuirse a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, una disfunción motora u otra afección neurológica o médica, y no se explica mejor por discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. Fíjense aquí algo bien interesante. El diagnóstico de trastorno del lenguaje señala que se va a dar el trastorno siempre y cuando la dificultad del lenguaje no se explique por la presencia de un trastorno del desarrollo intelectual.
Y pongan y esperen aquí, ¿cierto? Tengan atención con lo que vamos a revisar con los siguientes trastornos de la comunicación, para que vean cómo la evaluación psicológica puede ayudarnos a esclarecer si una dificultad se puede o no presentar por un problema del desarrollo intelectual. Existe otra categoría diagnóstica, el trastorno fonológico, ¿cierto? Trastorno fonológico se define como la dificultad persistente en la producción fonológica, que esto interfiere con la inteligibilidad del habla, ¿cierto? También causa alteraciones o limitaciones en la comunicación eficaz, ¿cierto? Lo cual tiene una afectación en el contexto inmediato del evaluado, la participación social, logro de desempeño laboral. También el criterio se habla de que esto se tiene que presentar durante el primer periodo del desarrollo, los primeros periodos del desarrollo, fases de desarrollo, mejor dicho, y que éstas no se expliquen por afecciones congénitas como la parálisis cerebral, un paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. ¿Ya? Aquí también vemos otro aspecto importante que para que no se considere un trastorno del neurodesarrollo, sino que algo adquirido, no se tiene que explicar esta dificultad por algo adquirido, ¿ya? Otro sería el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, ¿cierto? El tartamudeo, como especifica el DSM-5, ¿ya? Los criterios diagnósticos hablan de que hay alteraciones en la fluidez y la organización temporal del habla, ¿cierto? Que incluye repetición de sonidos, prolongación de sonidos, palabras fragmentadas, bloqueo audible, circunloquio, ¿cierto? Palabras producidas con un exceso de tensión física o repetición de palabras completas monosílabas, ¿ya? A eso se refiere con alteración en la fluidez. También la alteración causaría ansiedad al hablar, limitaciones en la comunicación, también que este diagnóstico se debiera presentar en los primeros inicios del desarrollo y algo similar a lo anterior de que no se expliquen por otro trastorno mental o afectación médica. ¿Ya? Otra condición del neurodesarrollo, ¿cierto? Que está relacionada con el lenguaje sería el trastorno de la comunicación social o pragmático, como menciona el DSM-5, donde se presentan también cuatro criterios diagnósticos. Y el criterio A habla de dificultades en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, que se manifestaría en déficit en el uso de la comunicación para propósitos sociales, saludar, compartir información, deterioro en la capacidad para cambiar la comunicación de forma que ésta se adapte al contexto, también dificultades para seguir normas de conversación y narración, respetar turno, expresarse de otro modo, y dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente, significados, significados no literales o ambiguos. ¿Ya? Dice que tiene que presentarse todos estos factores para hablar de que habría el criterio A de un déficit en el uso de la comunicación social. ¿Ya? Las deficiencias, ¿cierto?, tendrían un impacto en la vida de las personas. Esto también debiese haber comenzado en las primeras fases del desarrollo. Y aquí vamos a destacar algo importante en el criterio D, que los síntomas no se atribuyan o no se expliquen mejor por un trastorno del desarrollo intelectual, discapacidad intelectual, autismo, retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. Algo importante, esto significa de que si las dificultades se explicarían por autismo, discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, no tendríamos el criterio diagnóstico. No se daría. Primaría más la otra sospecha. Por eso es importante aquí establecer y relacionar el rol del diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros vemos a alguien y nosotros decimos, "Mm, me parece que tuviese esto, me parece que tuviese tal otra cosa". Sin embargo, aun cuando a veces las impresiones pueden ser información clínica importante, nosotros tenemos el deber de verificar esos criterios diagnósticos, ¿cierto? Y realizar los diagnósticos diferenciales para estar seguro, ya que como ustedes sabrán, un diagnóstico puede acompañar a la vida de una persona durante mucho tiempo y puede generar no solamente una ayuda, sino también estigmatización, malas experiencias, traumas, segregación, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Por último, en el DSM-5, la última criterio diagnóstico, perdón, el último diagnóstico sería el trastorno de comunicación no especificado, que generalmente en el DSM-5 incluye todas estas categorías de diagnósticos que cuando falta algo y no se da 100%, ¿cierto? Le ponemos un por mientras, ¿cierto? Vamos a decir que es un trastorno de tal cosa, ¿ya? Aquí se describe que esta categoría se utiliza en presentaciones donde predominan síntomas, ¿cierto? Em, pero no cumplen o no se cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o ninguno de estas categorías, ¿ya? Entonces sería, por ejemplo, que en alguno de estos trastornos, ¿cierto? Faltase que se viese este factor en la dificultad de la comunicación social, ¿ya? O que, por ejemplo, los síntomas no comenzaron en el periodo del desarrollo. Entonces ahí lo ideal sería dar esta comunicación no específica, este trastorno de comunicación no especificado, ¿ya? Ahora, si vamos y revisamos un poquito lo que sugiere el manual diagnóstico, ¿cierto?, del DSM-5, que ojo que no es el único y que seguramente esta división es una de tantas que existen en, en el trabajo con población con dificultades del neurodesarrollo, ¿cierto? Dame un segundito. Aquí va a ser relevante considerar que dentro de la clasificación del DSM, al menos hay dos categorías diagnósticas donde se tiene que explícitamente hacer el diagnóstico diferencial entre discapacidad intelectual o no. Perdonen que se cayó ahí mi pantalla. Ahí sí. Entonces, aquí va a ser importante que además de tomar en cuenta el rol de la evaluación aquí, va a ser importante que sí o sí se haga el despeje en estos casos. Ahora, me gustaría mostrarles, ¿cierto? Algo importante también que encontré en esta publicación que además también la vamos a compartir. De hecho, ustedes saben que, y como yo les mencioné anteriormente, em, es posible que el DSM-5 no sea la mejor manera de describir cómo se afectaría el lenguaje, ¿cierto? Y, por ejemplo, dentro de esta publicación que voy a mostrarles ahora, que me baso para plantear los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Los mismos fonoaudiólogos entienden, ¿cierto?, los elementos del lenguaje de manera distinta y que quizás para un psicólogo podría ser muy útil para nosotros poder entenderlo. Durante mi trabajo en el centro de rehabilitación escuché mucho hablar a los fonoaudiólogos hablar de trastornos del lenguaje o dificultades del lenguaje, dificultades en los sonidos del lenguaje, ¿cierto?, la producción de los sonidos del habla, etcétera, etcétera, o también dificultades en la comunicación social, ¿ya? Yo más bien hago aquí un guiño, ¿cierto? Y me saco el sombrero, ¿cierto? Un respeto por los profesionales que trabajan evaluando, ¿cierto? Y valorando el lenguaje, ya que es una experticia que nosotros como psicólogos no tenemos, mientras que terapeutas ocupación, perdón, fonoaudiólogos, logopedas, ortofonistas, ¿cierto? Sí estudian y lo ven en profundidad. Solamente les muestro esto para que vean de que existe mucho más marco teórico del DCM en cuanto al lenguaje. También citando, o más bien hablando de las posibles, em, a ver, dame un segundito, aquí está, hablando sobre las diferentes maneras de clasificar, ¿cierto? O referirnos, ¿cierto? A las dificultades en el lenguaje y la discapacidad intelectual. No puedo no hacer guiño a lo que ocurrió en Chile en 2024, cuando se lanzó esta mesa técnica para poder rectificar dentro de el decreto 170, la ley, el marco legal que rige en Chile el trabajo de los profesionales de asistentes de la educación en los colegios, ¿cierto? Sobre cómo se ha tratado de especificar e ir quizás a nomenclaturas más actualizadas sobre los diagnósticos del trastorno del lenguaje y discapacidad intelectual, ¿ya? Sí, voy a dejar en la referencia del paper de Marrus, no hay problema, está en el manual.
Muy interesante y dentro de la discusión que yo alcancé a escuchar, ¿cierto? Era si en realidad estaba bien llamarlo trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje, que ese es un debate que también en el mismo webinar ellos plantearon que tuvieron que sortear. Pero algo muy importante es que ya no estamos hablando de TEL, ya no hablamos de trastorno específico del lenguaje y también con la nueva, con este aporte, ¿cierto? Esta mesa técnica, se nos especifican algunas cosas sobre la evaluación de la discapacidad intelectual que son muy pertinentes para nosotros, ¿ya? Es muy importante destacar de que esto de evaluar discapacidad intelectual solo con el CI ha sido un problema que no ha, de alguna forma, no se ha resuelto muchas veces en la gran mayoría de la población. A veces los psicólogos más pendientes del discurso, o más bien de la discusión científica, saben más de la situación, pero aún, por ejemplo, profesores, médicos u otras personas que trabajan con estas poblaciones, todavía tienen asociado a la discapacidad solo con la medida de inteligencia y no sobre la conducta adaptativa. ¿Ya? Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos que saber que em, para el marco del decreto 170 y lo que se debiese trabajar en las escuelas en Chile, ¿cierto? Es el DCM5, que es la definición más actualizada, ¿ya? Y el DCM5 hizo un cambio importantísimo en la manera en que se ve la severidad de la discapacidad intelectual, que es a través de la afectación en la conducta adaptativa y presentó una escala de gravedad basada en los dominios de la conducta adaptativa, ¿ya? Nosotros ya no debemos clasificar la discapacidad intelectual en leve, moderado, severo por los números o los rangos del CI, aun cuando eso esté tipificado, por ejemplo, en el decreto 170. Hoy en día ya no está. Ese mismo documento, este que están ustedes viendo aquí, trata de rectificar de que ya no se hace o no debiese hacerse de esa manera. ¿Por qué? Porque si solamente nos enfocamos en el número y no en el descriptor cualitativo, nosotros estaríamos cayendo un poco en el error anterior que claramente tratamos de evitar. ¿Ya? Bueno, ¿cómo entonces realizamos un diagnóstico diferencial en estos casos? Aquí, la verdad que la propuesta que tuve del seminario eh, estaba muy como bien planteada en mi cabeza, ¿cierto? Pero al momento de buscar trabajos empíricos, ¿cierto? O información, artículos, había muy poquito de trastorno, o sea, de discapacidad intelectual y trastorno del lenguaje al mismo tiempo. Entonces, dentro de mi, digámoslo así, mi preocupación sobre cómo transmitir material o investigaciones, ¿cierto?, que sean útiles para la población, solamente encontré esta, la cual, si bien es cierto, está pensada para psiquiatras, eh, yo la encuentro muy buena, ¿cierto?, y muy útil para esclarecer a cualquier profesional que trabaje en salud mental. ¿Ya? Aquí les dejo la referencia de Marrus y Hall, quienes hablaron sobre la ocurrencia o la coocurrencia de discapacidad intelectual y trastornos del lenguaje, y también nos sugiere qué cosas tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer diagnósticos diferenciales para explorar estas y otras comorbilidades que también podrían estar presentes. ¿Ya? Y algo interesante. Cuando yo leí este artículo, lo primero que saltó así a la vista es que define la discapacidad intelectual como los tres rasgos que hemos visto del DSM-5, ¿cierto? Que dificultades en cognición, dificultades en el funcionamiento adaptativo y que se presente durante el periodo del desarrollo. Ya con esto sabemos cómo la evaluación psicológica nos puede contribuir, ¿ya? Aún así, quiero que veamos qué propone Marrus y Hall, ¿cierto? Para pesquisar como diagnóstico diferencial en el caso de que sospechemos de que haya discapacidad intelectual. Y ellos mencionan de que una de las primeras condiciones que debiésemos descartar en estos casos por su coocurrencia, no porque estén relacionados en cuanto a sintomatología, ¿cierto? Es el espectro autista, ¿ya? Particularmente porque las dificultades de la comunicación social pueden de alguna manera confundirse con dificultades en la comprensión, ¿cierto? Y quizás dificultades en el dominio social y práctico que está relacionado con la conducta adaptativa, ¿ya?
En ese sentido, ahí también mencionan algo interesante, que al menos un 25% de niños con autismo tienen discapacidad intelectual. Entonces, en ese caso, más que diferenciar porque son cosas parecidas, es una recomendación de explorar las comorbilidades, ¿cierto?, al momento de establecer un diagnóstico de discapacidad intelectual. Con respecto al trastorno del lenguaje, ¿cierto? Ellos mencionan de que, al igual que las personas con discapacidad intelectual, los que tienen trastorno del lenguaje tienen rezagos en esta área, ¿ya? Y sí o sí, no digo que una persona, ¿cierto?, que tenga discapacidad intelectual no tiene problemas de lenguaje, sí los tiene. Solamente el detalle aquí es que la categoría diagnóstica que le gana en cuanto a denominación tendría que ser la discapacidad intelectual. ¿Por qué razón? Porque el mismo diagnóstico, ¿cierto? O mismo, perdón, el mismo criterio diagnóstico dice que para que sea únicamente trastorno del lenguaje y no discapacidad intelectual, tiene que explicarse mejor por un problema del desarrollo intelectual, ¿ya? O sea, bueno, y vamos a discutirlo también cuando veamos qué herramientas podemos utilizar en la evaluación para determinar este punto. Pero no estoy diciendo que las personas con discapacidad intelectual no tengan problemas de lenguaje, sino que más bien para términos de clasificación o de diagnósticos, em, cuando alguien tiene discapacidad intelectual, o sea, cuando alguien tiene problemas de lenguaje y tiene además discapacidad intelectual, nos preocupamos más de catalogarlo como discapacidad intelectual que un trastorno del lenguaje, ¿ya? Por definición. Bueno, otro aspecto también va a ser importante de pesquisar la epilepsia, ¿cierto? Ya que em, ellos mencionan que las personas con síndromes convulsivos, ¿cierto? O epilepsia pueden presentar rezagos importantes y puede presentar regresión en algunos dominios, como por ejemplo el lenguaje, ¿ya? En ese sentido, si estamos explorando un diagnóstico de discapacidad intelectual, además tendría que explorarse si existe o no la comorbilidad con epilepsia y ahí sugieren algunos comportamientos que podrían sugerir, ¿cierto?, la necesidad de pesquisar más. Mirada fija, temblores, cambios intermitentes de la conciencia, automatismos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, para hablar de explorar de comorbilidades, ¿cierto? Y diagnóstico diferencial de los trastornos del lenguaje, ¿cierto? Algo que sugieren sin duda es que antes de dar el diagnóstico de trastorno del lenguaje se tiene que verificar si hay o no alguna afectación o discapacidad auditiva, ¿ya? Esto quizás para los psicólogos puede ser algo nuevo y quizás para los profesionales que ven el trastorno del lenguaje es como obvio, ¿cierto? Pero para nosotros es algo que tenemos que quizás de alguna manera abrir la mente y comprender que un chico que puede experimentar dificultades en el lenguaje a veces puede estar asociado únicamente a que no escucha bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, em, hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, al momento de verificar si hay un trastorno del lenguaje, cómo está la audición, ¿cierto? Em, También se habla de que en niños con dificultades del lenguaje, ¿cierto? También hay un riesgo de que la audición se reduzca con el tiempo. Así que es algo que se tiene que ir monitoreando también. En cuanto al diagnóstico perdón, diagnóstico diferencial entre DI y trastorno del lenguaje, es importante que em, se tome en cuenta de que la discapacidad intelectual, entre comillas, abarcaría más dominios que únicamente el lenguaje, ¿ya? Una discapacidad intelectual generalmente presenta limitaciones en otros procesos cognitivos también o presenta dificultades en otras áreas más que solamente el lenguaje. La cognición social, em, la conducta adaptativa, como lo vamos a ver también. En ese sentido, el trastorno del lenguaje es solamente limitado a la competencia del lenguaje. La discapacidad intelectual puede incluir, además del lenguaje, otras afectaciones en todos los aspectos de la vida. Otra dificultad para hablar de diagnóstico diferencial con trastornos del lenguaje es el
tema del autismo, porque como ustedes se habrán imaginado, ¿cierto? Las dificultades en la comunicación social en el autismo se pueden confundir con trastornos de la comunicación o con un trastorno del lenguaje particularmente. Otro diagnóstico diferencial o también otra comorbilidad a explorar, ¿cierto? Son los chicos con déficit atencional. ¿Ya? Y aquí este autor menciona de que posiblemente las dificultades en atención, la impulsividad, pueden hacer que el evaluado haya perdido o haya faltado, ¿cierto?, a oportunidades para practicar destrezas lingüísticas y por ende afectarse la pragmática del lenguaje, ¿ya? No sé si ustedes habrán escuchado hablar al respecto, pero algo que me ha llamado mucho la atención es ver todo el trastorno psicosocial que está detrás de las personas con TDAH. No es solamente hablar únicamente de que ellos tienen un problema de atención, sino que también, digámoslo así, el ajuste social, cómo ellos interaccionan con sus pares, también se ve afectado cuando tienen la condición. Hablan mucho los autores sobre problemas de autoestima, problemas en el autoconcepto, esta noción de sentirse que es el niño torpe, el niño tonto, eh, el que no encaja, el que llama la atención, como diríamos en Chile, el florerito mesa, ¿cierto? Que siempre hace algo que llama la atención de forma negativa. Sí, el PPT se va a compartir, ¿cierto? Y todo va a estar al acceso para ustedes. Por último, em, una última comorbilidad a explorar en el cuanto a los trastornos del lenguaje, según Marrus y Hall, ¿cierto? Es el mutismo selectivo, ¿ya? Y fíjense, ahí remarco que el mutismo selectivo está catalogado como un trastorno de ansiedad, o sea, formaría parte de la familia de los trastornos de ansiedad. Y, entre comillas, ¿cierto? La gran diferencia entre un mutismo selectivo es que el evaluado posiblemente podría tener dificultades en la producción lingüística, pero limitada a un solo contexto. Puede ser, por ejemplo, que el que tiene mutismo selectivo en el colegio de verdad no puede hablar nada, pero el que está cuando está en casa, ni un problema, ¿cierto? Se explaya y tiene un lenguaje común y corriente. Me hace pensar en una pacientita que tuvimos que ella tenía un mutismo selectivo. Yo pensaba que era una dificultad del lenguaje por un síndrome cerebral, pero en realidad era más de mutismo selectivo porque los papás nos decían, no, en la casa ella habla y nos mostraban videos y nosotros así como súper sorprendidos de ver que realmente a veces el contexto delimita bastante cómo se expresan algunas conductas en niños y adolescentes. ¿Ya? Bueno, entonces para ir concluyendo un poquito algunas ideas, ¿cierto? Para poder establecer un diagnóstico diferencial, la evaluación neuropsicológica, la aplicación de test puede ayudar un poco a verificar si se dan o no algunos criterios diagnósticos asociados con la discapacidad intelectual y eso a su vez puede ayudar a determinar si hay o no hay, o más bien se explicaría las dificultades por un trastorno del lenguaje o no. Vamos a ver algunos. Y seguramente lo que ustedes muchos pensarán, ¿cierto? Son las escalas Bechler, el BISC, el VAIS, ¿cierto? Si nosotros miramos o tratamos de explicar las dificultades en las habilidades cognitivas generales, ¿cierto? A través de los test, aquí entra algo muy interesante. Si nosotros queremos explicar la habilidad general, ¿cierto? O la inteligencia a nivel global, hay índices en las escalas Bechler como el CI total, el índice no verbal o el índice de habilidad general que tratan de reducir o más bien de enfocarse, ¿cierto?, en la descripción de las habilidades generales cognitivas de las personas, ¿sí? Y uno de estos índices que destaca es el índice no verbal del V5, por ejemplo, ¿ya? Y este índice, en el fondo, se define como una estimación de la habilidad en general intelectual del evaluado que tenga una menor demanda del lenguaje expresivo. Es importante que sepan de que el índice no verbal en las escalas Bechler no es un índice sin efecto del lenguaje verbal, sino que es un índice que está pensado para que se le exija menos al lenguaje expresivo. La parte comprensiva tiene que estar conservada todavía, ¿cierto? Ya que depende de esta para que todavía se pueda hacer la prueba, ¿ya? Generalmente se ha utilizado, ¿cierto?, como diagnóstico diferencial entre DI y trastorno del lenguaje, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que evaluar em, el CI, ¿cierto? O el índice de comprensión verbal. Seguramente un chico
que tenga dificultades intelectuales va a tener tanto un CI total disminuido, un índice de comprensión verbal disminuido y quizás también un índice no verbal. Mientras que un chico con problemas o afectaciones del lenguaje puede que tenga el CI total y el índice de comprensión verbal disminuidos, pero un índice no verbal conservado o dentro del promedio. ¿Ya? Esto es importantísimo de tomarlo en consideración para ver si realmente la dificultad que puede experimentar el evaluado en pruebas de inteligencia se debe a un tema específico del lenguaje o la inteligencia en general. ¿Ya? También algunos autores han hablado de que el índice no verbal es una buena opción para utilizar en paradigmas de discrepancia de capacidad de rendimiento, también para el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje, ¿ya? Pero de todas formas, yo recomiendo que el índice no verbal se analice siempre cuando se observen dificultades o alteraciones en el lenguaje, ya que si un chico puntuase bien en el índice no verbal, posiblemente su dificultad no se debe a un problema intelectual en general, ya que si en términos prácticos a él se le disminuye las demandas del lenguaje y si el índice no verbal está promedio, significa que su inteligencia está bien y es solamente la competencia lingüística la que estaría afectada. ¿Ya? Y por último, otro aspecto relevante de la evaluación psicológica para el diagnóstico diferencial entre DI y trastorno del lenguaje es la evaluación de la conducta adaptativa. Como bien definimos, cierto que la conducta adaptativa forma parte del diagnóstico de discapacidad intelectual. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un DISC, cierto, una prueba de inteligencia que me sugiere una limitación importante? Aquí el criterio B de la discapacidad intelectual, la evaluación de la conducta adaptativa, va a ser clave. ¿Ya? Una persona con discapacidad intelectual va a tener también dificultades en el comportamiento adaptativo, mientras que una persona con trastorno del lenguaje puede tener una puntuación baja de inteligencia, pero no debiese tener una dificultad en el comportamiento adaptativo. ¿Ya? Ahora yo digo, puede que no tenga, porque eventualmente sí puede ser. ¿Por qué? Porque las pruebas o las escalas de conducta adaptativa evalúan la comunicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el matiz? Dentro de la definición, es cierto, de la conducta adaptativa y los tres dominios, alguien con dificultades del lenguaje es posible que pudiese tener algunas áreas de la habilidad adaptativa afectada, pero no todas, ¿ya? Si nosotros vemos que quizás el área de la comunicación, el área social están disminuidas, podría ser quizás que son afectaciones debidas al lenguaje. Ahora, un chico que tenga dificultad en la conducta adaptativa por discapacidad intelectual va a presentar más de algún área, ¿cierto?, con alguna dificultad, ¿ya? Ahora, con respecto a la evaluación de la conducta adaptativa, ¿cierto? En el documento del ministerio se menciona de que es importante que tengamos que utilizar instrumentos que estén estandarizados en Chile o en el país en donde ustedes pertenezcan, ¿ya? ¿Por qué? Porque la evaluación de la conducta adaptativa se tiene que evaluar en comparación a un grupo de pares que sea representativo. Y aquí en ese sentido yo sé que muchos de nosotros nos gustarán las escalas, ¿cierto? Como por ejemplo el Vineland, el ABS, el ABAS 3 que salió, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estas pruebas que no están validadas en nuestros países, ¿cierto? No nos podrían dar una medida cuantitativa que sea confiable. ¿Ya? En ese sentido, ahí, bueno, en el caso de Chile se recomiendan algunos instrumentos, ¿cierto? Y también se menciona de que la evaluación de la conducta adaptativa debiese no solamente hacerse en el diagnóstico, sino que también durante la intervención y en el monitoreo, ¿ya? Sí, el ICAP versión chilena está mencionado también dentro de los instrumentos, ¿ya? De todas formas, ¿cierto? En mi opinión, yo considero útil el ABAS. Mientras no salga el Vineland 3 en Chile, ¿cierto? Porque pronto va a salir, el ABA sigue siendo el instrumento que mejor mide la conducta adaptativa en cuanto a cantidad de ítems, ¿cierto? Representatividad, sensibilidad, sensitividad a la, al- ¿cierto? A la dificultad en la conducta adaptativa, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un perfil de ABAS donde posiblemente podemos observar que hay bastante dispersión entre las puntuaciones, pero sí podemos observar de que en este caso
nuestro perfil aquí sugeriría fortalezas en comunicación y el dominio social. Esto sin duda em, no tendría que ver necesariamente con el lenguaje, ¿ya? Ahora fíjense, el dominio práctico está así aquí disminuido. Podría haber presentarse acá limitaciones en la conducta adaptativa, pero habría que ver, ¿cierto?, con la conducta, con la evaluación intelectual y con lo que reporta el motivo de consulta. A lo mejor puedo no ser un perfil que donde tenga afectación del lenguaje. Tendríamos que estudiar, pero al parecer viéramos que no, porque las áreas donde se podría quizás suponer que podría haber mayor afectación del lenguaje son fortalezas. ¿Ya? Ahora, repasemos un poco la conducta, o mejor, los dominios de la conducta adaptativa. El dominio conceptual son todas las habilidades relacionadas para el manejo de conceptos abstractos y académicos. Entre ellas, ¿cierto?, están las habilidades cognitivas, las habilidades académicas, que tienen que ver con el lenguaje, la lectura, la escritura, el manejo del dinero, ¿cierto?, la autodirección. El dominio social tiene que ver con las dificultades que puedan establecerse, o más bien las habilidades que se necesitan para poder establecer relaciones personales y también el tiempo de esparcimiento y ocio, ¿ya? Y estas habilidades del dominio social incluyen las habilidades para relacionarse o para establecer relaciones interpersonales, la autoestima, el seguimiento de normas, la obediencia a las leyes, etcétera, etcétera. El dominio práctico de la conducta adaptativa, ¿cierto?, tiene que ver ya con todas las actividades básicas para satisfacer necesidades personales directas y entre ellas se encuentra, por ejemplo, las actividades de em, salud, seguridad, manejo del hogar, utilización de recursos comunitarios, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Recuerden que para hablar de que hay una limitación en la conducta adaptativa, alguna de estos tiene que estar bajo las dos desviaciones estándar según dice la AIDD. Basta con que en una prueba de conducta adaptativa el índice general o alguno de estos índices esté disminuido bajo las dos desviaciones estándar para hablar de que habría una limitación en la conducta adaptativa y habría el criterio B, ¿ya? Bueno, entonces, para concluir, ¿cierto? Además del juicio clínico, la evaluación psicológica puede ser una herramienta útil, ya que de alguna forma nos ayuda a verificar si se presentan o no los criterios diagnósticos para hacer la evaluación diferencial entre discapacidad intelectual y trastorno del lenguaje. ¿Ya? Bueno, para ir cerrando, ¿cierto? Si les interesa más, temas como este, ¿cierto? Los quiero invitar cordialmente, ¿cierto?, al programa de Diplomado de Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil que tenemos en ADIPA, el cual yo soy el director y el cual hemos preparado, ¿cierto?, para todos los psicólogos, ¿cierto?, que busquen generar mayor herramientas o puedan mejorar, ¿cierto?, sus competencias para establecer ciertos diagnósticos en la población infanto-juvenil, ¿ya? Este programa en particular, ¿cierto?, siempre va evolucionando, agregando más perspectivas para que el evaluado, perdón, el psicólogo pueda tener herramientas útiles, ¿cierto? Y quiero comentarles que en esta versión se incluyó un módulo de evaluación de la familia, ya que para nosotros que trabajamos en infancia y adolescencia sabemos que aun cuando nosotros podamos hacer una buena historia del desarrollo, si no conocemos el ambiente o la dinámica familiar y cómo ésta podría afectar el contexto de nuestro paciente, ¿cierto? No vamos a poder avanzar mucho, ¿ya? Así que están todos cordialmente invitados y les deseo muy buena suerte a quien se vaya a ganar la beca para este diplomado el día de hoy. Entonces, Marí, le doy la palabra para dirigir el bloque de preguntas. Vale, muchas gracias. Ahora damos inicio al bloque de preguntas, así que le daremos el paso a las tres primeras personas que levanten la manito o escriban por el chat. Así que quedamos atentos a sus preguntas. Rubén, te doy el pase.
Sí, quería preguntar sobre una frase que dijo el profesor respecto de cuando alguien tiene problemas de lenguaje y discapacidad intelectual, nos preocupamos más por enfocarnos en en la discapacidad intelectual en vez del lenguaje, como que me ponía a pensar en eso y claro, cuando hacemos la prueba del WISC 5 y empezamos a ver los indicadores, por lo general, claro, nos preocupamos más del CI, de aspectos quizás no verbales, pero estos aspectos verbales son quizás la base de la comprensión académica del estudiante, por así decirlo, en un contexto educacional. Bueno, esa es la pregunta que tengo. Bueno, ahí usted dice algo súper cierto, que en el fondo la discapacidad intelectual o las dificultades en el lenguaje, ¿cierto?, afectan sin duda el desempeño académico. Pero no entendí un poco su pregunta, si me la puede volver a repetir. Sí, o sea, estaba relacionada con, claro, esta distinción entre la preocupación entre problemas de lenguaje y discapacidad intelectual, ¿por qué se produce? ¿Por qué le damos más énfasis a la discapacidad intelectual en vez de los problemas del lenguaje, como lo había dicho anteriormente? Como que hizo énfasis en eso, como que nos preocupamos más de ver la discapacidad intelectual en vez de los problemas del lenguaje, como que esa es mi pregunta. Ya, bueno, yo creo que eso responde un poco a un poco cómo está articulado el sistema lamentablemente en la escuela y cómo a veces el pie depende de em, a veces de ciertos diagnósticos para el financiamiento. Ahora también estamos tan acostumbrados a pesquisar si hay o no discapacidad intelectual que empezamos a ver todo es o no es cierto blanco o negro, ¿ya? También está pasando mucho últimamente con el autismo, con las altas capacidades, pasó un poco en Chile con el TDAH. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso ocurre porque muchas veces en nuestro quehacer profesional nos centramos únicamente en pocos diagnósticos que están de moda y no tanto en conocer la profundidad o quizás la aplicación de estos. ¿Qué pasa? El trastorno del lenguaje, ¿cierto? Es muy importante que se pesquise temprano, porque así va a tener mejor pronóstico, va a tener menor, como va a necesitar menor intervención, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, en la referencia que les mostré de Harris y Hall, ellos hablan también de que no todo es trastorno del lenguaje. Ellos hablan de que hay personas que tienen quizás rezagos en el lenguaje que hasta los 2, 3 años puede que no hablen y después ellos se nivelan. Mientras que generalmente las personas con trastornos del lenguaje sí lo se puede ver más allá de los 4 o 5 años que todavía hay un rezago. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que muchas veces nosotros nos quedamos metidos en las categorías diagnósticas y no vemos el problema a la base, ¿ya? O no vemos más bien la aplicabilidad de por qué tendríamos que dar un diagnóstico o no. Y ahora, yo creo que ¿qué pasa? O sea, como estamos tan acostumbrados a administrar el BISC, ¿cierto? Pasar la prueba de inteligencia, porque muchas veces pensamos que es como el procedimiento de rutina, a lo mejor nos damos cuenta de que estamos sin querer desviando la atención a un tema que no es el problema. Entonces eso pasa porque nosotros como profesionales no conocemos de psicopatología, no sabemos lo que es un diagnóstico diferencial, no sabemos distinguir cuándo un diagnóstico se da y cuándo no se da. Por eso ahí yo remarco que en el caso de que haya discapacidad intelectual, el mejor marco, o sea, cuando hay discapacidad intelectual, el trastorno del lenguaje, digámoslo así, queda secundario a la condición de discapacidad intelectual y por eso es que se diagnostica final de I y no trastorno del lenguaje, ¿ya? No sé si ahí respondo a su pregunta, Rubén, yo creo que es bien atingente, pero a lo mejor me enredé un poquito ahí. Vale. Muchas gracias, Rubén. Él dice que sí, sí entendió. Vale. Ya, Ahora perfecto. pasamos con Claudio. Eh, Hola, profe, muchas gracias. Yo el año pasado tomé el diplomado de WISC con usted. Tengo una consulta muy práctica, la verdad, respecto de la aplicación de un instrumento y esto que aparece, ¿no es cierto?, en particular con el diagnóstico diferencial con el lenguaje, porque
Me ha pasado en el trabajo con el programa de integración que hay estudiantes que a ciertas áreas que no son afines, me da la impresión de que hay una cosa que tiene que ver con disposición, como con conductual, por así decirlo, pero con particulares pruebas, balanzas o rompecabezas visuales o ciertas pruebas particulares. Tienen desempeños extraordinarios, ¿sí? Pero por lo mismo, ciertas tareas que parecen aburridas para los chicos, me he topado con esta situación que en los niños no es tan común, pero a veces pasa que un niño no quiere hacerlo. Y siento que no es por su capacidad, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con que por una situación conductual o contextual no se niega a realizar ciertas tareas. Entonces, la pregunta va un poco en qué criterios tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación psicométrica cuando uno se encuentra con este tipo de casos, donde yo sé y por otras cosas, por el contexto, por lo que he observado al chico, sé que podría tener un rendimiento excepcional incluso dentro de la psicometría, pero por él mismo no quiere hacerlo, ¿no? Y me veo con una prueba entorpecida, una prueba que en el fondo invalidada, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que igual hay que pensar algo. Generalmente los chicos que tienen son más reacios a hacer alguna actividad porque quizás también les cuesta más o también puede haber también el factor emocional de por medio, ¿ya? ¿Qué sugeriría yo en esos casos? Uno tiene que hacer una muy buena entrevista y, por ejemplo, en el caso que usted trabaje en la escuela, verificar muy bien cuál es su actitud o cuáles son sus competencias a la hora de ver ciertas materias, porque seguramente em, hay que distinguir un poco si hay una dificultad como en el proceso cognitivo o una dificultad en el rendimiento escolar, ¿ya? No necesariamente son la misma cosa. Hay, por ejemplo, un modelo que se llama el modelo Neuropsicología Escolar Cater-Horn-Carroll, que habla de que la relación entre los procesos cognitivos y el rendimiento escolar está relacionado con muchos otros factores intervinientes, facilitadores, inhibidores, los problemas dificultades quizás sensoriomotoras o mismo contexto. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que un evaluado efectivamente esté muy aburrido para hacer una prueba, no le gusta. Hay que preguntarse por qué pasa esta conducta. ¿Será que realmente toca una habilidad que le cuesta? ¿Hay una asociación entre una mala experiencia? ¿Y qué pasa? También tenemos que considerar que nuestros chicos que están en los pies cada vez se acostumbran más a ser evaluados con el BISC. O sea, van a ser 2, 3 veces, 5 veces quizás evaluados toda su vida. Los chicos se terminan aprendiendo de la prueba de memoria. Entonces, bueno, yo ahí que recomendaría. Si usted sospecha de que los resultados no son representativos por X factor, usted va a tener que indagar en otras áreas que quizás la psicometría no va a poder ver, pero sí quizás su ojo clínico o la triangulación de información, ¿ya? También algo que se me viene a la mente es que es igual bueno pesquisar cuáles son las habilidades, las fortalezas y debilidades de los índices principales también. Por ejemplo, un chico a lo mejor no va a puntuar bajo en un CI, pero sí vemos que observamos que hay un área que está muy descendida, quizás relacionar con qué habilidad amplia de la tarea Cater-Carroll quizás o qué tipo de tarea está asociada, haría que para él sea más difícil de hacer. Por ejemplo, supongamos que al chico no le gusta hacer la prueba de claves. Es que está asociado con un problema de grafomotricidad, es que el chico tiene algún problema con tareas de velocidad de procesamiento, es que el chico reacciona mal cuando le presionan, etcétera, etcétera. Entonces quizás ahí uno le va a tener que tocar hacer la segunda lectura de lo que es la prueba para tratar de descubrir algún elemento o no. Pero ahí siempre es muy bueno utilizar la intuición y el juicio clínico, porque como usted bien dice, ¿cierto? Es una problemática de que a veces los test no reflejan lo que pasa en la realidad. Tienen poco validez ecológica a veces. Entonces ahí yo le recomiendo que usted triangule información entre lo que ve en la evaluación, si usted puede ir en sala a ver, observar qué es lo que pasaría, ¿cierto? Y también hacer despejes, ¿ya? O sea, para eso también es muy importante conocer de psicopatología y tomar en cuenta
cómo un perfil de fortaleza y debilidades puede estar afectado o no bajo alguna condición. ¿Ya? No sé si ahí respondo su pregunta. Sí, profe. Sí, sí. En particular, este estudiante es un estudiante diagnosticado con es autista y Ujú, s- tiene tiene muy buenas notas. O sea, me refiero a su desarrollo, a su desempeño académico es muy bueno. Pero tiene muchos problemas de conducta. Y, uno puede más o menos hacer la triangulación, como usted dice, en base a esta información. Gracias. ujú. De nada. Vale. Ahora terminamos con Valentina. ¿Se escucha? Sí, Sí, lo que pasa es que yo quería preguntar cómo podemos trabajar los psicólogos con trastornos del lenguaje. ya, muy buena pregunta. Em, ¿Qué considero yo importante? Yo creo que el psicólogo debiese ser auxiliar del fonoaudiólogo en el abordaje de los trastornos del lenguaje. ¿Ya? Quizás nosotros vamos a poder observar variables psicosociales o variables que quizás no tengan que ver con la psicología cognitiva, pero que sí pueden estar quizás influyendo en la confianza, en la autoestima o quizás en la autoeficacia del niño a la hora de trabajar el lenguaje. Motivación, eh, ¿qué otra cosa? A lo mejor quizás nosotros podemos ser un vínculo, un puente entre el objetivo que quiere trabajar el fonoaudiólogo con el niño en relación a las limitaciones del lenguaje. Yo eso lo puedo decir quizás más desde mi experiencia, más que de la evidencia clínica, de la evidencia científica, porque yo tuve en los 3 años que yo trabajé en el centro de rehabilitación aprender mucho a cómo el psicólogo, más que tratar de dirigir una sesión y ver el lenguaje como algo cognitivo, verlo más desde una naturaleza abierta, ¿ya? Y ahí, insisto, los fonoaudiólogos tienen mucho que decir. Ahora, también es bueno, y quizás desde lo cognitivo nosotros podemos apoyar, evaluar si hay dificultades de memoria o dificultades en la fluidez verbal, ¿ya? Eso sí, nosotros podemos evaluarlos con algunas pruebas. Por ejemplo, en Chile está validado un test que se llama test de aprendizaje de memoria verbal infantil, TANVI, que lo validó Arango. Hay una plataforma que se llama Neuroplataforma, que tiene los estudios de validación y se puede utilizar ese mes para medir memoria verbal. Existen muchos test de memoria, las curvas verbales, Tabesi, varias baterías españolas también tienen muchos test que podrían medir memoria verbal. Y claramente, si encontramos una dificultad en memoria verbal, posiblemente nosotros podemos proponer ejercicios para estimular la memoria verbal en sesiones en conjunto con el fonoaudiólogo. O a lo mejor simplemente nosotros decirle, ¿sabes qué, Pedrito? O, bueno, no vamos a decir Pedrito al colega, pero Juan, ¿sabes qué? Yo evalué a tal persona y encontré que tiene dificultades en memoria verbal. Quizás esto te puede servir para tus intervenciones, ¿cierto? Porque seguramente a él le va a interesar saber por qué a lo mejor produce o tiene poco vocabulario. Y eso a lo mejor se puede explicar por dificultades de memoria. La fluidez verbal, que algunas personas lo catalogan como una función ejecutiva, otros relacionados más con, no sé, a ver, yo lo he escuchado de muchas maneras, ¿cierto? La fluidez verbal, fluencia verbal, como que ni siquiera es un proceso cognitivo propiamente tal, sino que es más bien como el resultado de los tests, o más bien es constructos que miden ciertos tests. Pero también puede ser útil porque está relacionado un poco con la espontaneidad, con la anomia, quizás podría estar vinculado. Nosotros, por ejemplo, verificar si el evaluado le es más fácil producir lenguaje por claves semánticas o por claves fonológicas, ya puede ser un montón de ayuda. Y un test como el FAST lo puede evaluar totalmente. Ya, o sea, ver el desempeño si el evaluado le es más fácil decir palabras con la letra A o decir palabras con o palabras de animales, ¿cierto? Eso también puede ser una información complementaria importante. Ahora, ¿qué he visto yo que hacen mucho los fonoaudiólogos? Tienen muchos juegos, muchas actividades donde también hacen roleplay, ¿ya? O sea, y a veces nosotros también podemos participar en esta sesión en conjunto con los niños para facilitar el objetivo en común que tengamos, ¿ya?
Eso. Disculpa, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que tengo esa duda, es como me faltó complementarla. Es un poco más puntual. Lo que pasa es que en la realidad yo trabajo en una escuela rural y trabajo en el programa de integración escolar. Y sucede que yo tengo más horas que el fono. Ya. Y de hecho, no voy los mismos días que él. Entonces yo tengo alumnos con trastorno del lenguaje y me encuentro igual un poco perdida porque soy recién egresada sobre cómo puedo trabajar con los alumnos, con ese diagnóstico. Ya, yo en ese caso, ahora con el escenario que usted plantea, yo le preguntaría al fonoaudiólogo qué área cree usted que sería buena que usted trabajara, considerando que tiene más horas y tiene más contacto con el chico, ¿cierto? Y a partir de eso, quizás hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, hay mucho material, hay mucho, por ejemplo, la ARASAC, la Asociación Aragonesa de Sociedad de Comunicación Aumentativa, creo que es la sigla. Ellos tienen mucho material online que uno puede utilizar como para estimular lenguaje. Pero ahora, para eso igual es bueno que usted pregunte qué es lo que a él le interesaría que trabaje para que no se entorpezca, por decirlo así. Y a veces, ¿qué pasa? Nosotros como psicólogos no tenemos tanto conocimiento, tanta expertise. Por ejemplo, el proceso de la lectoescritura, el tema de la producción del lenguaje, la adquisición del lenguaje, perdón, de vocabulario, perdón. Hay cosas que nosotros podemos abordar, pero hay cosas que el fonoaudiólogo va a tener que hacer él solo, ¿ya? Problemas articulatorios, fonoaudiólogo, ¿cierto? Medir pruebas que evalúen gramática, qué sé yo, nivel de palabras, ¿cierto? Porque los fonoaudiólogos miden mucho si, por ejemplo, el vocabulario está o no de acuerdo a la edad. Esos instrumentos no nos corresponde pasarlos a nosotros. Lo que nosotros podemos quizás estimular o trabajar de alguna manera son ejercicios de estimulación cognitiva que tengan cierto énfasis en áreas del lenguaje, como yo les mencioné, pues quizás fluencia verbal, memoria semántica, pero ahí sí o sí, si hay un diagnóstico de trastorno del lenguaje, yo recomiendo que el fonoaudiólogo dé directrices, ¿cierto? Y dirija un poco la batuta ahí. ¿Ya? Ahora me Sí, queda ahí muy Romina claro. punteó la Arasac, esa es, ellos tienen mucho contenido, ¿ya? Así que muy buen aporte ahí. Yo busqué, encontré una vez allí unos PPT de trabajos de lenguaje, vocabulario, o sea, maravillosos, o sea, ellos de verdad, hay mucho material en línea, pero ¿qué pasa? Es importante que ese material en línea tenga un objetivo, ¿ya? No es que yo simplemente como, miren, me encontré esto, ya pongámoslo, play, trabajemos tal área. No, tiene que haber una decisión de qué se va a trabajar primero y cómo se va a trabajar. ¿Ya? Ahí Marí compartió el link, la Arasac, ¿cierto? Ellos tienen mucho material. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Ya, vale. Muchas gracias a todos por participar. De nuevo, muchas gracias, profesor, por su presentación. Ha estado muy interesante. Y le invito de nuevo a dar algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al diplomado. Bueno, voy a agradecerle su presencia el día de hoy, ¿cierto? También les comento que algunas preguntas que no se hayan podido contestar en línea pueden hacerlas en el chat mientras yo apago la cámara, trato de responder. Pero les quiero invitar a este programa, ¿cierto? El diplomado de psicodiagnóstico, ¿cierto? Que para mí siempre yo digo que es como un hijo, porque fue una idea concebida entre tratar de equilibrar las necesidades que pueden tener los psicólogos para trabajar en múltiples contextos donde la infancia y la adolescencia puede verse afectada. Hay una parte, un énfasis que tiene que ver con instrumentos más psicodinámicos, ¿cierto? Van a ver aquí el CAT, no, Rochar, el Philipson, ¿cierto? El TRO, el CAT, otras pruebas, otras técnicas también de evaluación más psicodinámicas que pueden ser muy útiles para observar contextos de problemas psicosociales, ¿cierto? Psicodinámicos propiamente tal. También tenemos profesoras que son muy expertas en el trabajo con estos instrumentos.
¿ya? Así que esa parte del diplomado claramente no es mi expertise y son profesoras que sí trabajan en el área en las que las van a impartir. Por la otra parte cognitiva vamos a tener el diplomado incluye en certificación de BIS 5 y también incluye la participación de otros profesionales, ¿cierto? La profesora Lizeth Salgado, que es una neuropsicóloga escolar que vive en Estados Unidos, ¿cierto? Es ecuatoriana, pero ella se formó en neuropsicología escolar, da los módulos de em, evaluación de dificultades del aprendizaje. La profesora Galilea también, ella aborda los problemas de adaptación desde la psicoeducación, que es una disciplina que está en Quebec, Canadá, y también incluimos un módulo para evaluación familiar muy cortito, una pequeña guinda de la torta, ¿cierto? Para que nosotros tengamos un poco de idea qué procesos familiares pueden quizás de alguna manera interferir en las dinámicas de niños y adolescentes, ¿cierto? Y además también con algunas formas o instrumentos de fácil administración que podemos usar, ¿ya? También vamos a tener módulos aplicados, ¿cierto? La profesora María Jesús Sala, ¿cierto? Habla sobre cómo en técnicas de dibujo, ¿cierto? Técnicas gráficas, ¿cierto? Se pueden ver objetos de vulneración de derechos, vulneración de abuso sexual, por ejemplo. Tenemos un módulo también de psicología forense y también tenemos 3 clases de redacción de informes. Así que también para aquellos que les cueste redactar van a poder tener ideas y herramientas para ello. Así que están cordialmente invitados para poder participar, ¿cierto? La versión comienza ahora en junio. Así que hemos preparado un programa con mucho cariño, ¿cierto? Y mucha preocupación para ustedes, para que sea de mayor calidad, de la mejor calidad posible y que llene las expectativas de cada uno. ¿Sí? Vale, de nuevo, muchas gracias, profesor.